11 de septiembre, Nueva York. La ciudad bajo ataque. Fue momento para que la unidad de servicios de emergencia de élite entrara en acción. En caso de necesitar ayuda, la gente llama a la policía. En cambio, la policía llama a la unidad de servicios de emergencia. Su misión era salvar gente a como diera lugar. Procuramos efectuar rescates por la terraza y estuvimos muy cerca de llegar allí. El edificio comenzó a colapsar sobre nosotros, pero de ninguna manera me iría de allí sabiendo que había dejado morir a alguien y que no había intentado todo para salvarlo. Esa fecha, los policías de la unidad de servicios de emergencia enfrentaron el gran desafío de sus vidas. Mostraremos imágenes jamás vistas y contaremos la increíble historia de los rescatistas y las vidas que salvaron. 911. Policías al rescate. A finales de los 90, había 38.000 oficiales de policía en Nueva York. Pero solo uno de cada 100 lograba formar parte de la unidad de servicios de emergencia. La unidad de servicios de emergencia, formada por el equipo de SWAT y los rescatistas, es un equipo de élite de individuos muy entrenados y muy motivados que trabajan en conjunto, en unidad. Hemos lidiado con accidentes de trenes, con personas que saltaron de edificios y puentes, tomas de rehenes, barricadas, cualquier tipo de situación. La disciplina era primordial para este tipo de trabajo y para la clase de armas que portaban, ya que en un momento podían quitarle la vida a alguien y en otro salvar una vida. El trabajo en equipo era todo. Existe una gran hermandad entre nosotros porque somos una unidad pequeña y trabajamos muy de cerca. Conocemos a las familias de todos. Existe un lazo entre nosotros y nos cuidamos entre todos. Y de eso se trata, de cuidarnos mutuamente. Los muchachos son buenos, por eso una vez que adquieren experiencia, pueden lidiar con cualquier situación. Así que cuando nos informan de algo por radio, sin importar lo que sea, nos preparamos y vamos a ayudar. Pero el 11 de septiembre, los servicios de emergencia son llevados al extremo. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 secuestrado de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. Y desde entonces, el mundo cambia para siempre. La unidad de servicios de emergencia se entera en segundos. Estábamos en Queens viendo uno de los camiones cuando nos enteramos por radio. De inmediato subimos al vehículo y fuimos desde Queens hasta Manhattan. Mientras la unidad de servicios de emergencia se dirigía al World Trade Center, un helicóptero de la policía de Nueva York partió hacia la torre en llamas. Eran las 8:52 y el piloto del helicóptero, Pat Walsh, iba acompañado del copiloto y detective Timothy Hayes. Mientras yo coordinaba con los que estaban en tierra, con control de tráfico aéreo y con servicios de emergencia, Pat mantenía el helicóptero a una altura estable para observar la escena. Y en un momento miré por la ventana izquierda y vi algo sobre Staten Island que no lucía bien y parecía ser otro avión. A medida que me acercaba, me di cuenta de que estaba a la misma altura que nosotros. Entonces le dije a Pat que nos chocaría. Así que él aceleró y subió más. Pero cuando miramos abajo, había un enorme avión comercial que estaba volando a 1000 kilómetros por hora. Cuando miré hacia la derecha, en cuestión de segundos, desapareció en la Torre Sur. El vuelo 175 secuestrado de American Airlines se estrelló contra la Torre Sur a las 9:03. Se trataba de un desastre sin precedentes. Pero para el policía de emergencias Kenny Winkler, su instinto para salvar vidas nunca lo abandonó. Miré hacia arriba y vi una bola de fuego y escombros. Miré hacia la derecha y vi a una mujer en medio de la calle Church. Así que la tomé y nos agachamos detrás de una ambulancia mientras caían los escombros alrededor nuestro. Kenny Winkler estaba a cargo de organizar a los hombres de la unidad de servicios de emergencia en equipos de rescate. Por eso estableció un puesto de mando en el extremo del World Trade Center.
Aquí vemos al equipo 1 en la torre norte yendo a las escaleras. Las explosiones masivas destruyeron los elevadores de las torres. Por lo tanto, la única forma de rescatar gente era tomando cualquiera de las 3 escaleras de cada torre. A medida que los policías se reportaban, yo los separaba en grupos. Tenía 2 equipos en la torre norte. Entonces envié otro a la torre sur, después a la norte, hasta tener 6 equipos en las escaleras. Los camiones de servicios de emergencia corrían al puesto de mando. Estos policías estaban acostumbrados a salvar vidas, pero cuando el segundo avión se estrelló contra el World Trade Center, se dieron cuenta de que no había sido un accidente. Estados Unidos estaba bajo ataque. Cuando llegué a la escena y miré hacia arriba, no lo podía creer. Si bien como oficial de policía vi muchas cosas, esa fue la primera vez que tuve miedo de verdad. Evan Schwerner, ubicado en la izquierda, había estado en servicios de emergencia 3 años. Me sentía muy mal porque alguien atacaba a nuestro país. Me tranquilicé y me dije que tenía que ir. Era mi trabajo y tenía que entrar. Si salía con vida bien, pero tenía que ayudar a la gente. Era mi deber. Mark DeMarco entró en acción apenas llegó a la calle Bessie. Apenas llegué, alguien me gritó y me dijo que había un hombre malherido junto a la acera. Entonces, me acerqué y vi que su espalda estaba en carne viva, pero estaba consciente. Cuando Brian McDonnell se me acercó, le dije que trajera el equipo de primeros auxilios y una camilla. Estábamos entrenados para rescatar gente, pero la situación era tan masiva que no entendíamos qué sucedía. Así que nos debíamos enfocar en lo que teníamos enfrente. Empezamos a colocarnos todo el equipo, el casco, la cuerda, el arnés, mientras veía a las personas que estaban en la torre. Y aunque estábamos acostumbrados a salvar gente que se quería lanzar de un edificio, los veía y pensaba, ojalá pudiera ayudarlos, pero no podía porque el fuego estaba debajo de ellos. Recién llegado del Bronx, le asignaron el liderazgo del equipo 5 al teniente John Murphy. Ya había trabajado con estos muchachos, así que en cierta forma estaban contentos de verme y yo también a ellos, porque nos sentíamos cómodos trabajando juntos. Pero la tarea que les esperaba era abrumadora, ya que la magnitud del ataque a las torres había convertido la plaza en un campo de batalla. Para rescatar las víctimas de las torres, los policías de emergencias debían cuidarse de los escombros que caían sin parar. En cámara se ve al equipo 5 en el World Trade Center. Mientras caminábamos por la plaza hacia la torre, todavía caían partes del edificio, del avión y también de las víctimas. Parecía mentira porque, literalmente, caían restos de personas a la plaza. Era como estar en una carnicería porque parecían trozos de carne. Nuestra intención era usar las cornisas de los edificios y mientras caminábamos por la plaza, nos cuidábamos las espaldas. Entonces, si el camino estaba despejado, corríamos al próximo punto donde estuviéramos protegidos. Lamentablemente, las víctimas de los pisos superiores debieron tomar una decisión imposible: quemarse vivos o saltar. Las víctimas caían donde estábamos nosotros, a muy pocos metros. Era imposible comprender eso. El corazón se nos caía al estómago. Y lo único que pensábamos era que la situación debía ser terrible para que alguien hiciera eso. Se destinó un equipo de servicios de emergencia
para hacer un rescate aéreo desde las terrazas de las torres en llamas. Pero a medida que Bill Kennedy y su equipo volaban hacia esos infiernos, la posibilidad de salvar a alguien desaparecía. Nos enfocamos en la torre norte porque aún se veía la terraza. Entonces quizá alguien había subido allí. Si alguien lo había logrado, teníamos una pequeña esperanza. Pero no había nadie en la terraza. Y nuestra esperanza se desvaneció muy rápido por la cantidad de humo y calor que provenía del fuego. Había muchas personas que nos veían, empleados de restaurantes, oficinistas, gente que podría haber sido mi hermano, mi hermana, mi tía, mi tío, y que nos hacían señales, pero no podíamos hacer nada para ayudarlos. Fue horrible no poder ayudarlos en nada. Debido a que era imposible rescatar gente por las terrazas, los equipos debían subir desde la planta principal. Eran las 9:40 de la mañana, y Kenny Winkler quería saber qué ocurría con sus equipos en las torres. De inmediato los llamé por radio para saber dónde estaban y con quién. Estaba el equipo del sargento Coughlin, del sargento Gillis y del sargento Curtin. Todos me dijeron dónde estaban. Y recuerdo que los sargentos Coughlin y Gillis, que estaban en el piso 20 de la Torre Sur, me señalaron que tenían dificultades para subir por la cantidad de gente que había en las escaleras. Las escaleras eran el único medio por el cual las miles de personas podían evacuar los edificios. Pero a diferencia del video de simulacro, el recorrido por las escaleras era muy lento. Eran las 9:50 de la mañana. El sargento Curtin lideraba el equipo 3 y lo acompañaban los oficiales Joe Villano y John Dallahara. Más tarde se agregó Mark DeMarco. A ellos les asignaron las escaleras C de la Torre Norte. Mientras subíamos las escaleras, la gente bajaba evacuando. Como era un flujo constante, pasar entre toda la gente era como nadar contra la corriente. Cuando llegamos al 9º piso, gente que bajaba nos dijo que había una mujer que no se podía mover. Estaba consternada y abrumada con todo lo que sucedía. Así que los 5 nos acercamos a ella y Mike Curtin le dio agua. Mientras tanto, Steve Plyer y yo le dijimos al sargento Curtin que recorreríamos el piso. Steve y yo fuimos a beber algo de agua. Y mientras lo hacíamos, oímos un estruendo. Eran las 9:59 y hacía casi una hora que la Torre Sur ardía en llamas. Las temperaturas de casi 1000 grados centígrados debilitaban su estructura de acero. Oí un estruendo tan fuerte que no dejaba escuchar el sonido del helicóptero. Y pareció como si la torre empezara a agitarse. Y mientras se agitaba, comenzó a salir polvo y escombros de ella. El equipo 5 estaba a 110 pisos abajo en la plaza. Mientras nos dirigíamos hacia la Torre 1, miramos hacia arriba y vimos una ola negra y gris que descendía de la Torre Sur. Fue el ruido más ensordecedor y horrible que jamás oí. No podía creer que el sonido bajara y que estuviéramos ahí. Rápidamente nos dimos vuelta y corrimos. El suelo debajo de nuestros pies rebotaba y se destruía. Mientras corríamos, el suelo literalmente nos levantó y nos lanzó contra una pared. Conocía el tamaño de esos edificios y la cantidad de gente que trabajaba allí. Murió gente que de lo único que fue culpable fue de ir a trabajar. Muertos. ¡Cayó! ¡Toda la torre!
¡Cayó, demonios! ¡Se desplomó toda la maldita torre! También fallecieron los 2 equipos de emergencias que estaban en el 20º piso de la Torre Sur. Murieron en el acto, cumpliendo con su deber de rescatar gente. Ahora la plaza estaba cubierta de escombros y de una densa nube de polvo tóxico. En ese momento nos quedamos a oscuras por completo. Y mientras todo ocurría, no podía creer que todavía siguiese con vida. Si bien teníamos los equipos de respiración autónoma, no pude colocármelo, así que respiraba a través de mi guante. Lo usé como si fuera un filtro sobre mi boca y mi nariz para respirar. Saqué de mi boca una mezcla de vidrio con escombros del tamaño de una pelota de golf. Y ahí fue cuando pensé que no iba a sobrevivir. Increíblemente, todo el equipo 5 sobrevivió, gracias a la protección del edificio de la derecha. Revisamos el terreno, nos reunimos, encontramos nuestras herramientas y comenzamos a ver que aparecía una luz entre la nube a unos 2 metros. Así que avanzamos a la luz y gateamos sobre los escombros para regresar a la plaza. El líder, Kenny Winkler, también sobrevivió, pero necesitaba hablar urgentemente con los equipos en la Torre Norte. Pude agacharme detrás de uno de los camiones y apenas avanzó el polvo, le ordené por radio a los equipos en la Torre Norte que evacuaran. Kenny les ordenó a todos los que estaban en la Torre 1 que evacuaran de inmediato. Fue una comunicación vital porque nadie de la Torre Norte se había dado cuenta de que la otra torre había colapsado. El equipo 1 en el piso 33 pudo descender con rapidez porque no había civiles en las escaleras. Pero para el equipo 3 en el 9º piso, el progreso fue más lento, ya que debían guiar a muchos evacuados por las escaleras C. Los rescatistas hicieron su trabajo. Había llegado al pie de las escaleras del hall del 2º piso, que estaba al nivel de la plaza exterior. Mientras la gente bajaba, los guiaba y les decía que caminaran pegados a la pared, porque no se veía bien por la nube de polvo. Y luego les dije que cuando llegaran a la puerta corrieran. Les dije que intentaran no entrar en pánico y que se alejaran del lugar. Las víctimas salieron a la plaza, pero el escape a través de la nube de polvo era difícil. El equipo 5 estaba listo para trabajar. Cuando la gente salía no sabía a dónde ir, así que formamos una cadena humana de policías y les decíamos a todos que fueran con el próximo policía que vieran, que él los ayudaría. Pero como estaban conmocionados, intentábamos calmarlos para sacarlos lo más pronto posible. Mientras hablaba con mis hombres, ayudaba a las personas. Pero mientras me comunicaba para saber dónde estaba mi equipo, porque quería tenerlos cerca, un trozo de acero que cayó de la Torre Norte, cuando hablaba por radio, me golpeó la punta del casco. Me lo sacó y sin sentirlo, ya no tenía la radio. Y mi mano estaba colgando y moviéndose y salía mucha sangre. La mano de John Murphy se salvó gracias al rápido accionar de Steve Lanos. Todos los equipos de emergencia tenían un médico para asistir a los civiles y a los oficiales. Eran las 10:23 y ya no salían evacuados de las escaleras. El equipo 3 finalmente salió de la Torre Norte, y aunque el tiempo se acababa, el sargento Curtin quería que su equipo siguiera buscando.
Habíamos cruzado la plaza desde el edificio 1 hasta el 6, y el sargento Carting nos ordenó a Bill Beauty y a mí que revisáramos el hall para ver si todos habían evacuado. Y después nos podíamos ir. Luego de que la Torre Sur colapsara, se estableció un nuevo puesto de mando en las calles West y Vesey, donde el equipo 5 enviaba a todos los evacuados. Todos sentían que en cualquier momento la Torre Norte se derrumbaría. ¡No puedo ver! ¡Mis ojos! Pero de regreso en la plaza, Evan Schwerner tenía problemas. Una mujer muy pesada, de unos 135 kilos, decía que no podía más. Yo trataba de ayudarla, pero no se ponía de pie. No dejaba de decir que no podía, así que le dije que tendría que hacerlo, porque moriríamos. Cuando Richie Hartingham vino a buscarme, le pedí que me ayudara con esa mujer. Entonces la miró y a su manera trató de motivarla y le gritaba que se parara, que debíamos irnos. Así que se puso al lado de ella y mientras salíamos juntos, apareció el jefe de policía Purtell, nos miró y nos preguntó qué demonios hacíamos. Y le contamos sobre la mujer y nos dijo que saliéramos ya mismo. Así que empezó a gritarle a ella. Richie y yo le decíamos que nos fuéramos. La tomamos, la llevamos a las escaleras y se la entregamos a una policía de la autoridad portuaria. Los equipos 3 y 5 ayudaron a salir de la torre a unas 100 personas de los últimos evacuados, aunque hacerlo implicaba un gran riesgo de vida. ¡Va a colapsar! ¡Muévanse! ¡Ya! Eran las 10:28. La Torre Norte estaba por colapsar, pero los dos equipos de rescate seguían abajo. Estábamos caminando hacia el puente de la calle West cuando oí otro estruendo. Me di vuelta, miré por las ventanas y todo oscureció en cuestión de segundos. Así que me eché al suelo y pensé que si era el final, que fuera rápido. Aunque ya lo había hecho una vez, ¿podría sobrevivir a un segundo derrumbe? El acero rechinaba, y cuando miré hacia arriba, vi de nuevo una gran ola negra que bajaba desde el cielo. Entré en una habitación pequeña y me quedé ahí porque sabía que me mantendría a salvo de cualquier cosa que cayera. Había un camión en la esquina de donde estábamos, así que corrí hacia él, me agaché y me metí debajo. Apenas ocurrió eso, se produjo un silencio y todo estaba negro. Entonces, por un segundo no sabía si así era la muerte y si estaba muerto. Pero respiré y empecé a ahogarme con el polvo y a jadear. Así que pensé que era algo bueno porque significaba que seguía vivo. Luego de la devastación del World Trade Center, David Brink y el equipo 5 sobrevivieron por abrazarse a la pared de la plaza. Estaba muy asustado porque me estaba ahogando y pensaba que moriría asfixiado por el humo y los escombros que entraban en mi boca y pulmones. Pero como seguía vivo, me obligué a salir de esa situación de inmediato. Así que puse todo mi entrenamiento en práctica para poder salir de esa situación y para desenterrarme. El 11 de septiembre, mucha gente murió durante los 11 segundos que duró el derrumbe de la Torre Norte. Sin saberlo aún, Servicios de Emergencia perdió 4 hombres: John Dallara, Joe Vigiano, Benny Dance y el sargento Mike Curtin. Nueva York era una zona de guerra. Cuando cayeron las torres, una fracción de segundo marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, estos policías nunca perdieron su motivación para salvar vidas. Mientras caían los restos, un trozo de escombro
Golpeó a Steve en la cabeza y lo dejó inconsciente durante unos segundos. En ese momento él me estaba ayudando, pero al golpearse quedó herido y algo desconcertado. Así que cuando traté de ayudarlo, apareció la ambulancia y lo asistieron. Eran las 10:40 y el puesto de mando estaba en crisis. Muchas comunicaciones radiales a los rescatistas no eran respondidas, y era el deber de Kenny Winkler saber quién estaba vivo. Intentábamos contactar a nuestros equipos por la radio, aunque sabíamos que muchos no responderían. Había mucha gente atrapada, así que decidimos formar equipos de rescate para rescatar a los rescatistas. Los policías estaban al límite. Tranquila, respire. Mientras algunos rescataban civiles, otros estaban atrapados en las ruinas del World Trade Center. Los 4 policías fallecidos en la Torre Norte eran del equipo 3, pero el resto del equipo, Mark DeMarco, Bill Bowery y Steve Blair, sobrevivieron. Tuvieron suerte ya que estaban revisando la aduana cuando se produjo el alud de escombros. Pero aún no estaban a salvo ya que el edificio que los salvó estaba lleno de polvo áspero y denso. Comencé a gritar y oí a otras personas gritando, «Billy, ¿estás bien? Mark, ¿dónde estás?» Se oía que empezaban a contestar y a decir que se encontraban bien. Mark comenzó a guiar a los 3 a lo largo de la pared que se observa en la fotografía. Apoyé la mano en la pared, tomé mi linterna y parecía que estuviera tocando una puerta. Hice otro paso, pero no sentía el suelo. Delante de mí no veía nada. Solo veía escombros donde estaba parado, pero luego era todo negro. Moví mi pie un poco para fijarme si tenía dónde pisar, pero no sentí nada. Los hombres de emergencia estaban en el borde del gran abismo que había en la torre derrumbada. Pero Bill Bowery y Steve Blair seguían caminando detrás de él. Los empujaba hacia atrás para que dejaran de empujarme hacia adelante, para que no cayéramos. Les gritaba que dejaran de empujarme y que fuéramos para el otro lado. Retrocedimos casi hasta las puertas de vidrio donde se encontraba el puente de la calle West. A las 11 en punto, el fuego comenzaba en la calle West. Mientras llegaban refuerzos, localizaron a los sobrevivientes del equipo 3 en la terraza de la aduana. Los ayudaron a descender a la calle y les removieron el polvo con agua. Fue el rescate de los rescatistas. Estábamos afuera y respirábamos aire fresco, pero sacudíamos las cabezas porque estábamos en shock y todos se abrazaban. Por primera vez sentí que estaba a salvo y que todo había acabado. Yo pude regresar a casa y ver crecer a mis hijos. El sargento John Lampkin se unió al equipo de rescate. Mark DeMarco nunca se alteraba por nada, pero me acuerdo cuando me acerqué a él, lo vi a los ojos y le pregunté cómo estaba, y él me respondió que todo estaba mal. Eso me impactó y me dejó helado por completo. Los escombros de la destrucción de las 2 torres principales cayeron en un área grande. El polvo y el humo se sumaron a la desorientación de los que recorrían las calles. Sin embargo, el equipo 5 pudo salir de lo profundo de la catástrofe. Me sentí aliviado, porque había salido literalmente ileso. Cuando salí vivo del primer derrumbe, me sorprendí. Lo mismo me sucedió luego del segundo. Fue un milagro que sobreviviera. Bobby y yo estábamos sentados en el suelo
junto a una patrulla, limpiándonos, y estábamos destruidos, exhaustos y superados por todo. Pero para sus superiores, el equipo 5 estaba desaparecido en acción y temían su muerte. Escuchamos por radio muchas transmisiones que pedían que el equipo 5 se reportara y que informara dónde se encontraba, pero no respondíamos porque tratábamos de respirar. Franco Barbiero nos dijo que nos reportáramos porque pensaban que habíamos muerto. Recuerdo que nos dijo que fuéramos al puesto de inmediato para informar que estábamos bien. Una lista reveló que había 14 policías de emergencia desaparecidos, casi la mitad de los que estaban en el World Trade Center. Al llegar los refuerzos, sabían que debían actuar rápido, ya que el tiempo era crucial para cualquier sobreviviente entre la gran masa de escombros. Buscábamos por todos lados, sin que nada nos importara. Si había algún procedimiento de seguridad que cumplir, no importaba, era inexistente, no lo cumplíamos. Necesitábamos encontrar gente y rápido. Pensamos en dónde tendríamos más probabilidades de éxito y nos dimos cuenta de que debíamos buscar en los huecos, y eso fue lo que hicimos. Las ruinas se seguían moviendo, la tierra se movía porque estaba sobre fuego y todavía salía humo de los huecos. Pudimos acceder a la explanada inferior y había áreas donde había escaleras mecánicas que utilizamos para bajar. Pudimos descender a donde estaba el metro, a donde había piezas de acero cruzadas, y por lo tanto podíamos meternos abajo y llegar a un punto donde había un colapso total. Pudimos identificar los pisos, pero cada uno de ellos estaba compactado y tenía unos 40 centímetros de altura. Así que no podíamos ingresar con herramientas normales. Por eso solo entrábamos en los que podíamos. En el fondo, uno siempre tiene la esperanza de encontrar un sobreviviente. A medida que transcurría la tarde, la noticia no era alentadora. Encontramos muchos restos de cuerpos y muchas personas fallecidas, pero ninguna persona con vida. Sin duda fue uno de los episodios más difíciles que nos tocó enfrentar. Las horas pasaron, y los edificios dañados por el derrumbe de las torres ardían en llamas hacia la noche. A pesar del peligro, los rescatistas siguieron con su laboriosa búsqueda. Aún los rescatistas de élite no hallaban sobrevivientes. A las 20 horas, hubo una noticia. Encontraron a 2 policías de la autoridad portuaria con vida, pero atrapados. Por lo tanto, los hombres de servicios de emergencia iniciaron uno de los rescates más extraordinarios de la historia de Nueva York. Los policías Will Jimeno y John McLaughlin estaban a 70 centímetros de la superficie. Los primeros rescatistas en llegar a la escena fueron los oficiales Paddy McGee de Manhattan y Scott Strauss de Long Island. Y estaban a punto de embarcarse en la misión más peligrosa de sus vidas. Estaba de rodillas en un pequeño hueco, y como el área que nos rodeaba estaba en llamas, el humo venía directo al rostro. Mientras bajaba unos 30 centímetros de cabeza por el hueco, en mi mente me despedía de mis hijos y de mi esposa. Le dije a mi esposa Pat que la amaba. Le dije a mis hijos que cuidaran a su madre y que fueran personas de bien, y les pedí perdón por enfrentarme a la muerte. Me iba diciendo eso mientras descendía, porque no creía que sobreviviera, ya que estábamos en un área muy reducida, como el tamaño de una herradura. Llegamos a una pared y de forma horizontal a la plataforma estaba Will.
Estaba boca arriba y lo único que se le veía era la cabeza, el brazo derecho y parte de su lado derecho. El resto estaba debajo de los escombros. Aunque estaba junto a la cabeza de Will, por momentos no nos veíamos debido al humo asfixiante. En la escena del rescate, muchos trabajadores de emergencia querían ayudar, pero el túnel era tan restringido que solo un rescatista a la vez podía estar junto a Will Jimeno. Si los rescatistas querían sacarlo, tenían que hacer más espacio. A Scott lo ayudó el paramédico Chuck Sereika. Solo podíamos sujetar a Will con las manos unos 15 o 20 minutos. Así que cuando yo salía, pasaba Chuck, luego él salía y volvía a entrar yo, hasta expandir un poco más la apertura. Los rescatistas pidieron herramientas. Los expertos sabían que utilizar la herramienta indicada era vital cuando había vidas en juego. Básicamente, formamos una fila entre los policías de servicios de emergencia, los bomberos y quien estuviera presente. Si Paddy o Scotty necesitaban algo, me lo pedían por radio y les hacíamos llegar el equipo. Nos dieron unas correas, así que las pasé por el pecho de Will y debajo de sus brazos y traté de sacarlo, pero no podía. No tenía fuerza. Pedí ayuda y vino Chuck, y con él estábamos pecho contra pecho en una abertura no mayor al espacio que hay debajo de mi silla. Teníamos las manos sobre nuestras cabezas e intentábamos jalar de Will, y mientras lo hacíamos, Will gritaba de dolor. Las condiciones eran extremas, y los bomberos temían que los edificios incendiados pronto se derrumbaran. Aquellos debajo de los escombros no tendrían escapatoria. Era una increíble prueba de resistencia que superaba el deber. El área superior estaba tan mal como el área del hueco. Ese hueco, esa pila de escombros, se desmoronaba. Estaba en llamas y no dejaba de moverse, a tal punto que los rescatistas de afuera y los bomberos nos decían que saliéramos de inmediato. El edificio empezó a colapsar sobre nosotros, entonces nos gritaban para que escapáramos. Así que Will me preguntó si lo dejaríamos, y le contesté que no lo dejaríamos. Pasara lo que pasara, lo sacaríamos de ese lugar. ¿Me quería ir? Claro que sí, pero no podía, porque no podría haber regresado a mi casa, mirado a mis hijos y a mí mismo en el espejo, sabiendo que había dejado morir a alguien porque no había hecho todo por salvarlo. Scott Strauss y Chuck Sereika hicieron un intento más para liberar al policía enterrado. Chuck estiró uno de sus brazos e intentó meter su cuerpo en un hueco en el que ni siquiera cabía una persona. Por eso Will no dejaba de gritar de dolor. Le pedíamos perdón a Will, pero él nos decía que siguiéramos, que no nos preocupáramos. Le liberamos la pierna, lo levantamos y Will salió. ¡Ya lo liberaron! ¡Lo liberaron! Eran las 23 en punto, y el rescate de Will Jimeno había durado 3 horas. Cuando Scott Strauss salió del hueco, estaba exhausto por su labor. Pero a medida que descendía por los escombros, le preocupaba contarle a sus compañeros lo que había descubierto. Cuando Scotty salió, obviamente estaba muy fatigado y deshidratado, pero se me acercó y me dijo que John McLaughlin seguía abajo. Nosotros conocíamos a John. Ya habíamos entrenado recientemente juntos, así que le dije que saliera y que nosotros nos encargaríamos. Las emociones estaban a flor de piel mientras los rescatistas descendían al policía salvado, ya que luego de tanta muerte, su rescate era un éxito para todos los del servicio de emergencia. Cuando Willie salió, entre todos los rescatistas lo transportaron por la cadena. Y cada uno pudo abrazarlo mientras bajaba, así que fue algo muy motivador. Si bien estaba malherido, saber que estaba vivo era algo realmente increíble.
Sin embargo, la tarea no había acabado, ya que el sargento John McLaughlin estaba enterrado aún más profundo. Aquí se lo ve antes de partir hacia la Torre Sur con su equipo, que no sobrevivió. De milagro, él sobrevivió a los 2 colapsos y se mantuvo con vida enterrado bajo toneladas de metal y concreto. Para cuando el médico John Bushing descendió al hueco de rescate, el sargento McLaughlin llevaba 14 horas atrapado. Cuando llegué al final del túnel y encontré a John McLaughlin, él estaba acostado boca abajo y enterrado de la cintura para abajo. Estaba consciente, pero sentía mucho dolor de la cintura para abajo y pedía que lo sacáramos lo antes posible. Queríamos hidratarlo para que sus riñones siguieran funcionando y que estuviera lo más cómodo posible hasta que le diéramos morfina. Pero solo una persona podía estar con él. Entonces, mientras yo lo atendía, nadie lo desenterraba. Un renovado Bill Kennedy regresó a trabajar a la medianoche. Asumí la posición de oficial de seguridad del equipo. Entonces lo que hacía era asegurarme de que quien entrara al hueco lo hiciera durante 10 o 15 minutos y luego saliera. Mientras que los muchachos iban rotando, los que venían empezaban a quitar trozos de metal, partes de escombros, cortaban partes con sierras y usaban pequeñas herramientas para quitar lo que fuera. Cada parte de los escombros que removíamos aliviaba un poco más su cuerpo. Fue un trabajo lento y meticuloso el que hicimos para rescatar a John McLaughlin, pero funcionó. John McLaughlin salió a la intemperie a las 7 de la mañana. Con gran habilidad, los rescatistas le salvaron la vida y las piernas. El rescate de ambos policías fue un logro extraordinario. A pesar de las tragedias del 11 de septiembre, ese día tuvo muchos actos de coraje. Los equipos de la Unidad de Servicios de Emergencia recibieron medallas de valor por los rescates. Pero los recuerdos del 11 de septiembre guardan más que honor para los héroes de Nueva York. Entre nosotros existía una gran hermandad. Por eso los muchachos que perdimos ese día produjeron un quiebre en esa hermandad. Los hombres que perdimos dejaron un vacío en nuestras vidas. Mis hombres y los otros muchachos de la unidad sabían que debían hacerlo. Sabían que era peligroso y que quizá no regresarían. 14 de ellos no regresaron, pero el resto se entregó por completo, sin pensarlo, para ayudar a las víctimas. Y eso me hace sentir muy orgulloso de la unidad y de los hombres con los que trabajo.